Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:47. Inés Alarcón está con nosotros. Ella es asambleísta de ADN y fue la impulsora de una acción de protección que finalmente fue concedida por un juez de Quito y a través de la cual se dispuso la reactivación de los juicios políticos contra 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, contra Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arosemena. Un tema que ha generado polémica porque la administración de la Asamblea, a través del secretario y el propio presidente de la Asamblea, que en estos días lo entrevistamos, han ratificado que no van a acatar. ¿Cómo le va, asambleísta Alarcón? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto compartir esta mañana. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchen. Gracias a usted por la gentileza. A ver, ¿qué efectos podría tener en la práctica el anuncio de la presidencia de la Asamblea Nacional? Porque el propio presidente ha suscrito las declaraciones del secretario, ha explicado además que el secretario ha actuado por delegación de la presidencia y de algunos sectores legislativos para hablar de la decisión de no acatar esta acción de protección. ¿Qué efectos podría tener esto, asambleísta Alarcón? Bueno, he escuchado las entrevistas del presidente, no lo he escuchado decir que no va a acatar. Lo que sí he escuchado decir es que a las diferentes bancadas le han solicitado que por medio del señor secretario sea el vocero, que también ya entiendo que hay 2 denuncias que se han interpuesto en contra del secretario justamente por este tema. Entiendo también que dentro de las funciones del señor secretario, y ninguna de ellas, aunque en el último inciso permita que se haga o se delegue al secretario, pero dentro del cumplimiento de sus funciones, que tampoco está la de ser vocero. Eso en primera instancia. Segundo, el no acatar la sentencia dentro de la acción de protección que presenté, incluyo que se tomen todas las medidas para que la sentencia sea aceptada en la Asamblea Nacional y para que sea cumplida. Estas pueden ser pecuniarias o a su vez la destitución de los servidores que no cumplan con la sentencia. Asambleísta, bienvenida. Como una interferencia de la justicia en las facultades de la Asamblea, o coloquialmente hablando, como una metida de mano, han prácticamente calificado todas las bancadas legislativas a esta acción impulsada por usted. Decía una nota periodística que se publicaba días atrás que prácticamente el oficialismo se ha quedado solo en esta intención en la que, según varios legisladores, lo que se sostiene es que desde el oficialismo se busca de alguna manera blindar a sus ministros. ¿Cómo acoge usted este cuestionamiento serio que se ha hecho desde las diferentes bancadas respecto de una intromisión por parte de una función del Estado en otra prácticamente? Bueno, nosotros ya como bancada nos hemos quedado solos en algunas votaciones. Ha habido incluso leyes de seguridad en las que nos hemos quedado solos en la votación. Eso no es ninguna novedad. Pero bueno, más bien esta acción de protección nace cuando existe, por supuesto, la voluntad por parte de esta legisladora de llevar a un juicio político a un exministro, que hay un trabajo atrás de fiscalización, el exministro de Finanzas del señor Arosemena, donde por supuesto detallo claramente cuáles son los incumplimientos de funciones que él ha tenido. Lo ingreso y a través de una acción arbitraria por parte de la Comisión de Fiscalización deciden archivar los 3 juicios políticos, haciendo y permitiendo el retiro de firmas, lo cual no está arreglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, más bien se basan en una sentencia de primera instancia. Ahí sí toman en cuenta la sentencia de primera instancia, pero dentro de esta sentencia también habla de adherir firmas, lo cual no se me permite y ahí ya se me vulnera el derecho al debido proceso. Tampoco se me notifica que se retiran las firmas, donde también se me vulnera el derecho al debido proceso y es por el cual se activa esta acción de protección. Si bien es cierto, hay un fallo de la Corte Constitucional en donde indica que no puede haber la intromisión en el control político y fiscalización, pero claramente dice en el fallo de la Corte Constitucional en actos de mero procedimiento. El archivo de un juicio político no es un acto de mero procedimiento, es la culminación del juicio político como tal. Pero también hay que recalcar que en el fallo de la Corte Constitucional habla de que no implica que deje de ser un proceso reglado y que también se trata de un proceso con límites constitucionales. Olvidémonos que soy asambleísta. Usted, yo y quienes nos escuchan somos ciudadanos titulares de derechos y uno de estos derechos es el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica. Justamente por ello, el
señor juez, da un fallo a favor, una sentencia a favor, porque se vulnera un derecho constitucional y la Constitución está por encima de todos los poderes del Estado. ¿Cuándo presentó usted la acción de protección ante la Administración de Justicia? Presento la acción de protección el 22 de agosto. De hecho, presento una primera acción de protección en donde con la defensa técnica sugerimos mejorar los argumentos y fundamentarlo de mejor manera justamente para que cree un precedente como el que está creando ahora. Pero ahí también hay una imprecisión por parte del secretario en donde indica que ingreso y después lo retiro cuando supuestamente no es de mi agrado quien es el juez, cuando de ninguna manera sucede eso. La ley prevé que pueda retirar, puesto que una vez que ingreso no está citado, no ha sido abocado a conocimiento y la ley, una ley supletoria prevé que pueda retirar. Lo hago, mejoro la defensa técnica y la vuelvo a ingresar. Ahora, el tema del sorteo no es que yo lo sorteo. El sistema de la judicatura tendrá sus seguridades para el sorteo y coincide con un juez de Quitumbe, que también fue la primera vez que coincidió con un juez de Quitumbe. O sea, lo que usted dice es que esa primera acción que retiró no es que la retiró porque no le gustó el juez. Es que no sé quién va a ser el juez, porque el sorteo no lo hago yo. El sorteo tiene unas seguridades del Consejo de la Judicatura, que es quien prevé cuál será el sistema informático que realice el sorteo. Y la ley prevé que se puede retirar mientras no se aboque conocimiento, mientras no haya citación, y eso es lo que dentro de derecho lo he procedido. ¿Pero por qué retiró? ¿Por qué retiró el primer pedido? Porque el primer pedido no estaba suficientemente argumentado cuál es la vulneración del derecho constitucional por el que fui arbitrariamente en el hecho del tema de fiscalización. Ahí procedo a retirarlo, porque lo que menos quería es que el juez determine que estoy buscando que se me respete el derecho a fiscalizar. Eso no es un derecho, eso es una atribución que me da la Constitución cuando soy electa asambleísta. Lo que buscaba es que se me respete el derecho a un debido proceso como ciudadana. A ver, pero usted me dice 22 de agosto, ¿verdad? Correcto. Ya, a ver, yo quiero entender por qué el 22 de agosto, si la decisión que la toma la Comisión de Fiscalización la hizo el 1 de julio. Usted se ha demorado 1 mes y 3 semanas para presentar una acción de protección. Le pregunto, si usted consideraba que sus derechos como legislador estaban afectados, ¿por qué no presentó inmediatamente, luego de que la Comisión de Fiscalización tomó esa decisión? Se demoró 1 mes y 3 semanas, asambleísta Alarcón. No, ingresé 2 veces adicionales, otra vez a través de gestión documentaria, 2 veces más el juicio político contra el señor Arosemena. De acuerdo a los tiempos que se toma el CAL en calificar los juicios políticos, es el tiempo que se demora hasta que yo ingreso a la acción de protección. Ingreso 2 veces más y 2 veces más me archivan en el CAL. Cuando de inicio yo ingreso a un juicio político, el mismo juicio político con las firmas se califica y se va a la Comisión de Fiscalización. Me archivan en la Comisión de Fiscalización, cuando me entero, porque tampoco me notifican que está archivado, vuelvo a ingresar un juicio político. Hasta que el CAL se tome su tiempo en revisar, otra vez me archivan. Vuelvo a ingresar otro juicio político. Al no encontrar ninguna otra vía para poder realizar el control político en la Asamblea Nacional, procedo a activar una acción. ¿Sabe por qué le hago estas preguntas, asambleísta Alarcón? Porque es inevitable asociar esto. Y hablo de los tiempos. Y ahí en la política dicen los entendidos que no hay coincidencias. Asociamos con los tiempos y resulta que si la Asamblea cumple con esta acción de protección y reactiva estos 3 juicios políticos, el de Sebastián Corral, el de Andrea Montano y el de Pablo Arosemena, el juicio político de la Fiscal General del Estado va a tener una postergación de al menos 4 meses y medio más o menos. Entonces, hay algunos sectores que señalan que lo que está en juego es tratar de dilatar el juicio político a la fiscal. Yo le pregunto a usted si es así. A ver, ¿qué tiene que suceder en la Asamblea Nacional? Y eso sí me gustaría que quede claro para la ciudadanía, porque ha habido muchas imprecisiones que los cuales han confundido. Primero, lo que tiene que pasar es que llegamos de la vacancia legislativa y se tiene que retomar el juicio político de la señora fiscal, porque es un juicio político que está pausado y la señora fiscal ha sido quien ha indicado que se retome. La ley orgánica de la función legislativa es clara en el orden de prelación. Quien primero está es el juicio de la señora fiscal. Después la Asamblea Nacional debe acatar la sentencia y retomar los 3 juicios políticos contra el exministro del señor Lasso y después los que continúen, por supuesto.
Asambleísta, de otro lado, tuvimos la oportunidad de conversar en este espacio sobre este tema con el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. Él evidentemente cuestionaba esta decisión del juez, anunciaba la apelación, anunciaba también que sería denunciado el juez ante el Consejo de la Judicatura por supuesto error inexcusable y por posible prevaricato en instancias penales. En la misma línea se pronunció el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, también en este espacio. Pero adicional a ello, Alejandro Muñoz también hablaba de la posibilidad de que sus actuaciones sean revisadas y que eventualmente se podría proponer sanciones en su contra. Le preguntábamos si su caso, digámoslo así, podía ir al Comité de Ética de la Asamblea Nacional y él no lo descartaba. ¿Cómo mira usted este señalamiento? Bueno, incluso escuché también que querían formar una comisión para investigar mi accionar. Bueno, la ley orgánica de la función legislativa en cuanto al comité de ética es claro cuáles serían las motivaciones para que eso suceda. No he incurrido en ninguna de ellas. El tema de las comisiones me parece que sería totalmente inoficioso. Más bien lo único que he hecho es, al sentir vulnerado un derecho, como lo es el debido proceso, la seguridad jurídica, como cualquier ciudadano, he activado esta acción de protección. Pero más bien lo que sí me gustaría aquí rescatar, y ante las imprecisiones del secretario, es que aunque la coordinación jurídica crea que es una acción de protección ilegítima, una acción de protección que es injusta, no le compete al secretario determinar, le compete a un tribunal de apelación. Entonces, en derecho se debería seguir las instancias que corresponden. Ahora, el juez ha dado una sentencia verbal y ellos, el momento que escuchan la sentencia, apelan también de manera verbal. Cuando apela a la sentencia se entiende que se da por aceptada, más bien no está de acuerdo, pero apela a la sentencia. Ahora nosotros esperamos que la Asamblea Nacional actúe con coherencia y que por supuesto se acate la sentencia. Asambleísta Alarcón, ¿la sentencia por escrita ya fue notificada o no todavía? No, todavía no. Ah, ya, correcto. Ok. Todavía no, únicamente verbal. Ya, correcto. Dejo ese tema de lado, un par de temas finales adicionales. Hace un par de semanas, el Pleno de la Asamblea Nacional, antes de salir al receso constitucional, aprobó el proyecto de ley de armas, que obviamente se lo tramitó en la comisión que usted preside. ¿Hay algún tipo de definición por parte del Ejecutivo sobre una sanción favorable o veto parcial de este proyecto de ley? Todavía no nos han respondido. Nosotros estamos pendientes, por supuesto, para trabajar en caso de que haya algún veto parcial que mejore la normativa por parte del presidente en su rol de colegislador. Esperamos, por supuesto, que haya la menos cantidad de veto posible, pero estamos esperando todavía. Como ustedes conocen, presido la Comisión de Seguridad, del cual hemos entregado 6 proyectos de ley en un lapso de 7 meses. Hemos venido haciendo un rol de legislar, somos la comisión que más producción legislativa ha entregado a la Asamblea Nacional, por tanto el trabajo que estamos haciendo también en la parte fiscalizadora y control político es un trabajo transparente y serio. Ese proyecto de ley, ¿cuál es el corazón de esa iniciativa que todavía está pendiente de pronunciamiento del presidente asambleísta? Bueno, recordemos que tenemos una ley desde 1980 de armas, hace 44 años, y de ahí tenemos un decreto, el 707 por el expresidente Guillermo Lasso, en donde habla del porte y la tenencia, pero teníamos una total confusión en cuáles son los requisitos para los diferentes momentos, ya sea porte o tenencia. Lo que hacemos es clarificarlo correctamente. Lo que buscamos también es darle una trazabilidad a las armas de explosivos y municiones. Lo que buscamos con ello también es combatir el tráfico de armas, combatir el tráfico de explosivos, que si bien es cierto no es tan conocido, pero es indispensable para la minería ilegal. Entonces, lo que buscamos es darle esta diferente trazabilidad. Lo que hacemos también es abrir para que nosotros como Ecuador seamos productores de armas, pero de armas industriales. También abrimos la posibilidad para la inversión en lo que son explosivos. Entonces, es una ley que también habla sobre abrir estos mercados que antes ya los teníamos, pero que lastimosamente tuvieron que cerrarse. Y también hablamos sobre la cooperación interinstitucional y también la cooperación internacional. Asambleísta, lo último, ¿su postulación está confirmada para la reelección por la provincia de Pichincha? Sí, el Movimiento Acción Democrática Nacional ha decidido confiar en mi trabajo otra vez, por lo cual estoy muy agradecida y estamos liderando Pichincha. Correcto, gracias asambleísta por el tiempo, muy amable.
Qué gusto, gracias, un abrazo. Inés Alarcón, asambleísta de ADN, quien fue la impulsora de esa acción de protección que finalmente fue concedida por un juez de la parroquia de Quitumbe, en el sur de Quito, provincia de Pichincha, que dispone que la Asamblea reactive 3 juicios políticos, un tema que ha generado mucha controversia en el curso de esta semana. Nos ha confirmado además que la sentencia por escrito no ha sido notificada oficialmente, así que estamos pendientes de aquello. Muy bien, y también nos ha dicho que el presidente todavía no se pronuncia respecto de una sanción favorable o un veto al proyecto de ley de armas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.